Hacía mucho tiempo que no hablaba de derecho. Hacía mucho tiempo que no ejercía mi vena jurídica. Pero hoy, pues, resulta obligado, claro, porque el tema está en boca de todos y, cómo no, decir algo al respecto. Estamos, amigos, en un momento en el que estamos presenciando rebajas de las penas impuestas a condenados por delitos de carácter penal, delitos penales, como no podía ser de otra manera. Estamos presenciando cómo los unos y los otros, políticos de unos y otros lados, se pelean, se enfrascan, se dicen de todo, a raíz o como consecuencia de la llamada Ley Orgánica Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Sí, amigos, sí. Estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de que se va a producir, salvo que el Tribunal Supremo diga otra cosa, y esto lo va a hacer en un plazo máximo de un mes. Hace escasas horas así lo ha hecho llegar a su oficina de prensa. Salvo que el Tribunal Supremo diga otra cosa, se va a proceder a rebajar las penas a delincuentes confesos, a delincuentes que están cumpliendo condena en virtud de sentencia firme. Esto es muy serio, porque no solo afecta ya a la llamada ley a la que me acabo de referir, del sí es sí, sino que es también extrapolable a otro tipo de delitos, como el delito de sedición y como el delito de malversación de fondos, a los cuales me voy a referir al final de este vídeo, porque quiero centrarme principalmente en el tema de los delitos sexuales. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí, especialmente hoy, que voy a tratar un tema muy delicado, un tema muy importante y un tema en el que yo quiero contribuir desde mis humildes conocimientos jurídicos a clarificar un poco el mare magnum de informaciones o desinformaciones muchas veces que estaréis viendo y escuchando por unos y por otros lados. Tengo que deciros, para empezar, para que podáis entender bien lo que voy a explicar a continuación, que el artículo 9.3 de la Constitución Española establece con carácter general el llamado principio de irretroactividad. Y dice concretamente que se establece o reconoce el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, que a nadie le puede ser impuesta una pena superior a aquella que ya le hubiera caído, con la que hubiera sido condenada con anterioridad. Sin embargo, bueno, esto lo reconoce asimismo el artículo 2.1 del Código Penal. Sin embargo, esto que es la regla general contiene una importante excepción. Sí cabrá la retroactividad de las leyes penales, recalco, leyes penales, si la nueva ley fuera favorable al reo, aunque ya estuviera condenado y en virtud de una sentencia firme. Esto quiere decir que si una persona hubiera sido condenada por un delito X a 10 años de prisión, o mejor dicho, 10 años de privación de libertad, y el legislador tipificase una modificación de ese mismo delito y estableciera que la pena no sería de 10 años sino de 8, pues le sería aplicada la norma más favorable, porque es favorable al reo y en consecuencia, aunque hubiera sido ya condenado en virtud de sentencia firme, se le aplicará la ley más favorable. Esto es exactamente lo que está ocurriendo a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica Integral de Libertad Sexual, aprobada solidariamente no solo por la inútil y abrazafarolas por excelencia que es la señora Irene Montero, sino por todo el gobierno de Pedro Sánchez en su totalidad. Por tanto, que no se carguen las tintas solo contra la señora Montero, sino que se carguen contra el gobierno de la nación en su conjunto, porque todos
han sido responsables de la aprobación de esta disposición normativa que posteriormente ha sido aprobada en el Parlamento, con fecha concretamente de 7 de octubre. Es decir, que desde el día 7 de octubre es posible, en relación a los delitos contra la libertad sexual, que aquellos que hubieran sido condenados en virtud, lógicamente, de sentencia firme, o incluso cuya sentencia estuviera siendo susceptible de revisión, o fuera susceptible de revisión, están ya solicitando que se rebaje sus penas en aplicación de la nueva ley, porque la nueva ley prevé para el delito que cometieron en su día una pena inferior. Y esto es un auténtico desastre, es un dislate, es una bazofia, es un bodrio de ley, pero se empeñaron en sacarla adelante y como no tienen ni pajorea idea de qué va esto, pues hacen bodrios como este y luego generan enredos tremendos que evidentemente vamos a ver hasta dónde llegan. Más allá de las peleas de los políticos, de las tonterías que dicen unos y otros voceros, de el desconocimiento absoluto del que hacen gala algunos de esos que tienen todos los días tribuna en la televisión. Ayer estuve yo oyendo a uno que dijo que los jueces solo aplican la ley, que no la pueden interpretar. Este tío, con perdón de la expresión, no tiene ni puta idea de qué va esto. No sabe ni una palabra de derecho y encima viene aquí a darnos clases. Si fuera lo que dice él, el juez sería un robot. El juez debe aplicar la ley, no crear legislación, sino aplicar la ley que le ha sido dada y también interpretarla. Así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y además así se puede deducir de la pura lógica. Pero claro, estos que van intentando adoctrinar a la gente y muchas veces lo consiguen sin tener ni idea de nada, pues dicen chorradas como la que dijo este tío ayer. En fin, amigos, estamos ante un mercadeo de rebajas de condenas penales por delitos muy serios, por delitos muy graves. Me pregunto, porque de esto no le he oído hablar a nadie en las últimas horas, he oído de todo, pero no he oído hablar a nadie de las víctimas. ¿Qué dicen las víctimas ante esto que está sucediendo? ¿Alguien se acuerda de ellas? ¿Por qué se ha excluido del tablero de ajedrez a las víctimas, que son las que más deberían, la voz que más se debería de escuchar? Se ha tratado con esta ley, este bodrio de ley de Montero y sus mariachis, de equiparar de alguna manera el llamado abuso sexual a la agresión sexual, entre la que destaca principalmente la violación. Y lo que se ha tratado y se trata, y esta ley prevé, y está haciendo ya, es que de todo la horquilla de penas o de grados de penas que se pueda imponer por la comisión o perpetración de un delito, se imponga la menor. Siempre teniendo en cuenta, pues, al chavalín o a la chavalina, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Yo creo en el humanitarismo, creo que el derecho penal no debe ser un derecho penal vengativo, sino retributivo. Creo en todo, creo en la ética del derecho, creo en el derecho natural. Pero claro, de ahí a que se esté beneficiando continuamente a cualquiera, pues me parece absolutamente vergonzante, me parece injusto y me parece inmoral. Y esto es lo que se está haciendo, amigos. Esto es lo que se está haciendo con este bodrio, con esta bazofia, con este estercolero de normativa legislativa. No obstante, el señor Pedro Sánchez, pese a todo lo que está ocurriendo, en las últimas horas ha salido a la palestra para decir que esta es una ley que está a la vanguardia y que va a inspirar a otras de otros países. Mientras que la señora Montero ha salido a la palestra en sí mismo para decir que esta es una ley maravillosa. Yo me pregunto qué es lo que hemos hecho en este país, los ciudadanos o súbditos, como queráis,
para merecer a esta clase de gentuza dirigiendo los designios de este país. Veréis, amigos, dicen algunos, entre otros la señora Montero, que la ley no es su problema, que la ley no es el problema, que no, que la ley está bien hecha, que el problema son los jueces. Mirad, he dado muchos palos a los jueces desde esta plataforma. Muchos. Y muchos más que les voy a dar. Pero en este caso voy a salir en su defensa, porque los jueces, más allá de una visión, de que tengan una cosmovisión muy conservadora de la vida y de lo que está pasando, más allá de que sean un cuerpo elitista, porque lo son, más allá de que el corporacionismo sea uno de los elementos básicos que ellos llevan inserto en el ADN de sus personas, más allá de todo eso, los jueces no son los culpables de aplicar ni de interpretar una norma que les ha sido dada por los padres de la patria, que son normalmente unos ineptos, unos cafres, y que deberían dedicarse a peinar bombillas en vez de hacer leyes. No hay jurisprudencia del Tribunal Supremo ni tampoco hay doctrina fijada por la Fiscalía General del Estado en torno al tema que nos ocupa. No la hay. Y por tanto, el jaleo que se ha montado es de órdago a la grande. No obstante, insisto, esta misma mañana la oficina de prensa del Tribunal Supremo ha hecho una comunicación según la cual en el plazo máximo de un mes fijará doctrina en este sentido y veremos a ver en qué queda este dislate de norma legislativa que a día de hoy ya está en funcionamiento, que ha provocado que hayan sido ya revisadas 11 condenas y que 5 condenados por las mismas estén ya en la calle, igual que estás tú. Igual que estás tú. Me gustaría conocer la opinión de sus víctimas. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué es lo que piensan de la justicia? Me gustaría. Y si alguna de esas personas está escuchando este vídeo, yo estaría encantado de poderle entrevistar para que pudiera exponer qué es lo que siente ante esto que está sucediendo. Incluso no hace falta que aparezca su rostro, vale su voz. Si quiere, los micrófonos de este sencillo y humilde canal están a su disposición. Se está aprovechando también esta norma para, de una manera extensiva, pues aplicarla de alguna manera al delito de malversación de fondos que se pretende modificar parcialmente. El espíritu es el mismo. ¿Modificarlo? ¿Para qué? Si el legislador entiende que hay que modificarlo con una fundamentación jurídica lógica, se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, pase el tema. Pero claro, es que esto es producto de servilismo político. Esto se va a hacer porque es una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña que mantiene al gobierno de Pedro Sánchez. Incluso el señor Rufián, que va de jurista, se ha atrevido a decir que bueno, que esto, en cuanto al delito de sedición, que también, que debería de dejarse constancia de a quién se debería de aplicar concretamente con nombres y apellidos. Señor Rufián, no sé si usted sabe lo que es el derecho penal de autor, pero si no, le invito a que eche una revisión a los textos jurídicos y se vaya a la escuela de Kiel para verificar que el derecho penal de autor es muy distinto del derecho penal de hecho. El derecho penal de autor quiere decir que un hecho es o deja de ser delictivo dependiendo de quién lo cometa. Eso es muy propio de estados como el nazi, donde se articuló este sistema, y de otros sistemas totalitarios que lo han copiado o pretenden hacerlo. Señor Rufián, entérese de lo que es el derecho penal de autor,
que usted está preconizando de alguna manera. Sobre el delito de sedición, 3/4 de lo mismo. El gobierno va a proceder a su supresión y lo va a sustituir por un delito de desorden público agravado. No tengo nada que decir si se hace con fundamentación jurídica y porque honestamente se piensa que se debe de hacer así, pero no porque sea una exigencia o una manera de satisfacer las exigencias del socio de gobierno que vuelve a ser el mismo al que me he referido anteriormente. Personalmente, yo estoy a favor de que el delito de sedición desaparezca del ordenamiento jurídico, entre otros motivos, porque en el derecho comparado no existe prácticamente el delito de sedición. Yo entiendo que en el Código Penal español es un delito que debe de desaparecer y debe ser sustituido por otro. Pero no porque sea una exigencia de nadie, sino porque el legislador crea haber llegado el momento de hacer esa modificación. Voy a ir concluyendo ya, amigos. La señora Montero se ha atrevido a decir que los jueces deberían hacer unos cursillos. Lo que no ha dicho es de qué, pero ya se supone, ¿no? Cursillos de feminismo, cursillos para ponerse al día sobre todo lo que es la justicia patriarcal, todo eso, ¿verdad? Los jueces, con los que yo discrepo muchísimo, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir haciendo, en este caso no tienen culpa de que ustedes sean unos inútiles contumaces y les hayan puesto encima de la mesa una norma que no hay quien la coja por ninguna parte. Y termino ya, Simplemente quiero decir que lo que acabo de explicaros sobre la aplicación de la norma, la retroactividad de la norma más favorable para el reo, no implica que las responsabilidades civiles que llevara aparejada esa pena desaparezcan. Las responsabilidades civiles del condenado, aunque ahora se vea beneficiado por la aplicación de la nueva ley, se mantienen. Y ahora ya sí concluyo, y lo hago volviendo a acordarme de las víctimas. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? De verdad, si fuera esta una sociedad justa, tendría que estar pensando en ellas antes que en nadie, pero no lo es. No obstante, desde aquí quiero tener mi recuerdo para ellas, abrirles la posibilidad de que se puedan manifestar en esta plataforma y sobre todo y fundamentalmente hacerlas llegar toda mi solidaridad, mi apoyo y mi comprensión. Gracias una vez más por estar ahí. Hasta muy pronto. Salud y libertad para todos.